Bien, vamos entonces. Buenas noches con todos. Dios les bendiga. Qué gusto poder compartir de nuevo con ustedes. Estamos grabando la clase para aquellas personas que por alguna razón, motivo o circunstancia no puedan estar en esta clase y la puedan observar, la puedan descargar desde la plataforma. Entonces empezamos la grabación para aquellas personas que no van a poder asistir o para aquellas personas que quieran en el transcurso de la semana volver a escuchar esta clase. Vamos a compartir nuestro acostumbrado Power, ¿no? Allí. Ok. Bien. Estamos, como siempre, estamos en esta parte, ¿no? Aquí estamos. Estamos en, voy a colocar esto por acá. Estamos en las herejías en el cristianismo romano. Vamos a ver unas principales herejías y vamos a aterrizar en lo que se llama gloriosamente la Trinidad. Y lo vamos a ver a través de las Santas Escrituras. Así que no va a haber pérdida hoy en la noche. Nosotros tenemos que quedar claros sí o sí en lo que es la Trinidad. Esto es una parte muy importante, la parte de Jesús, la parte de la cristología, la parte de Dios, bueno, siempre ha estado establecida, ¿no? Pero comienza la diatriba en cuanto a la apologética acerca de la cristología, la defensa de la cristología, la defensa de la divinidad de Jesucristo y también lo que es el Espíritu Santo y la conformación de lo que es la Trinidad, que, bueno, va a tardar un poquito de tiempo. Pero hoy vamos a tratar de morder esto con la Biblia y que nos queden claras algunas cosas. Y así que abra su mente, en esta noche abra su mente, por favor. No es nada del otro mundo, no, no es nada esotérico y todas esas cosas, ¿no? Pero abra su mente, por favor, porque vamos a tratar de entender un Dios eterno. Vamos a tratar de entender la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestra mente es chiquita, mortal, frágil, finita. Entonces, por favor, trate de abrir su mente, expandir su mente en esta noche para que pueda entender y pida al Espíritu Santo que le ayude a entender esta parte. Más, yo quiero hacer una oración. Hagamos una oración para comenzar. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche que nos permites compartir esta historia de la Iglesia 1, Señor, y que será un poco más apasionante la historia de la Iglesia 2 con Martín Lutero. Pero hoy, Señor, vamos a tratar de la Trinidad. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes en esta noche y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y poniendo esa verdad que para nosotros pudiese ser absoluta, Padre Celestial, en nuestra mente y en nuestro ser interior. Permítenos poder entender y comprender y que el propósito de esta clase se cumpla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien. El tema de esta semana 5 es las herejías en el cristianismo romano, principales herejías y la Trinidad a través de la Biblia. Esto va a ser, esta semana está comprendida del 18 al 24 de octubre del presente año, ¿no? Como siempre, esta semana no hay deberes que realizar. En esta semana no hay ningún reto académico, más que el que siempre les he mostrado acerca de que plantee sus inquietudes académicas al docente con relación al tema de estudio, lea comprensivamente los contenidos de estudio de la semana. Le falta un puntito allí, ¿no? Para los 3 puntos. Entonces, esta es la actividad del aprendizaje. Por favor, los recursos del aprendizaje son las clases, chat de tutorías y consultas, la ruta del aprendizaje en la plataforma. Revise, indague. Por favor, en el sílabo están los diferentes libros que se utilizaron en la confección de esta cátedra para que usted pueda tener a la mano esa ruta del aprendizaje y pueda ampliar todos los conocimientos. De manera que esta semana vamos a leer, vamos a ponernos al día, ¿ya? Acerca de todos los contenidos, porque nos acercamos al cuestionario número 1.
¿Ok? Y el cuestionario número 1 son 10 preguntas que usted vaya a saber de dónde las voy a sacar, porque es mucho material. Entonces, por favor, vaya usted estudiando, ¿no? Bien, arranquemos de una vez con nuestras principales herejías en esta noche. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que le haya quedado a alguno de ustedes? Recuerden, las personas, por favor, Biblia en mano cuando entremos a lo que es la Trinidad. Tal vez ahorita no, pero tenga su Biblia a la mano y vamos a comenzar a leer y voy a estar preguntando en esta noche. Así que esté atento, por favor, esté atento a todo y para que pueda intervenir, ¿no? Esté muy atento a lo que voy a decir en esta noche. Bien, vamos a ver lo que son las principales herejías. ¿Alguien? Pastor, antes de eso, sobre las infografías, ¿sí estaban bien realizadas? Que si las infografías estaban bien realizadas. ¿Esa es tu pregunta? Sí, porque nunca había hecho una infografía. Ya les voy a poner, ya les voy a... Ya verán la nota, hombre, ya no Ya se... con eso nos respondió Pastor, ya. Mejor no conteste nada. Sí, es Bien. verdad, pastor, ya no contesto nada. Ay, bueno, bien que están de buen humor ustedes, ¿no? Bien, mis guambras queridos y muy apreciados, guambritas y guambritos ya grandes y adultos, ¿no? Bien, principales herejías, aquí tenemos las principales herejías y no voy a profundizar mucho ahorita en algunas porque las vamos a estar tocando más adelante, ¿no? Eh, Vamos a comenzar con lo que es el arrianismo, que es una doctrina herética de este señor llamado Arrio, del 256 al 336 después de Cristo, ¿no? Según la cual el verbo no es igual o consustancial al Padre, ¿ok? Entonces, lo principal de esta herejía es que el verbo, el logos, Jesús, no es igual o consustancial al Padre. Esto fue condenado en el concilio de Nicea, reunido en el año 325 después de Cristo. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar allí porque lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Bien. Incluso con Constantino, como Constantino al final, por los pecados post-bautismales, se bautiza unos días antes de morir con un personero de este tipo de corrientes, ¿no? Bien, vamos con el unitarismo. Es una secta que acepta la moral de Jesucristo, pero niega la divinidad y no reconoce en Dios más que una sola persona. Niega la Santísima Trinidad. Se comprendían durante los primeros años del cristianismo, más o menos, ellos tenían ese accionar, ¿no? En lo que el cristianismo, si se puede decir, el cristianismo católico, o que el catolicismo romano llamó herejía arriana o arrianismo, ¿no? Por el nombre de su principal defensor Ario, siglo II, siglo III. Pero este unitarismo moderno se fijó con la reforma protestante. Entonces, yo quiero hacer una unión en este unitarismo que vamos a ver luego en la Iglesia 2, pero en la historia de la Iglesia 2, pero que está muy unido a lo que es el arrianismo, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí como una secta protestante que acepta la moral de Jesucristo, pero niega su divinidad, ¿ok? Y no reconoce en Dios más que una sola persona. Eso es como negar la Santísima Trinidad. Em, de esto podemos decir que sostuvieron una especie de unidad indivisible de Dios. Niegan la expiación delegada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, niegan la divinidad de Jesucristo, niegan el pecado original, niegan el castigo eterno. Todo esto no es bíblico, ¿no? Pero esto lo vamos a enlazar más adelante con la historia de la Iglesia 2, pero quiero colocarlas aquí porque es parte también del arrianismo y de lo que esta corriente ideológica de pensamiento teológica cristiana causó, ¿no? Y bueno, de ahí vamos a ver
monarquianismo, ¿no? Es una doctrina herética cristiana del siglo II y III después de Cristo, opuesta a la Trinidad. Mantuvo con fuerza la unidad esencial de la divinidad y tenía como misión reforzar el monoteísmo en el seno cristiano. ¿Okay? Entonces viene de todo eso, como la monarquía, ¿no? Debe haber alguien absoluto y ni a los lados, ni por encima, ni conjuntamente puede estar otra persona allí. Dentro de estas personas que crean en este monarquianismo, tenemos los adopcionistas o dinámico, que es el monarquianismo dinámico o adopcionista. Ellos creían y predicaban que Cristo, aunque tuvo un nacimiento milagroso en sí, no era más que un hombre hasta el bautismo, ¿no? Cuando allí el Espíritu Santo le hizo Dios por adopción. Oído al tambor, monarquianismo, ¿no? Cristo fue adoptado en el momento en que bajó a las aguas, allí en el Jordán, y fue el Espíritu Santo que le hizo Dios por adopción. ¿Ok? Entonces eso dentro del monarquianismo. Y tenemos a los que son los modalísticos o patripacianos, que creían en la divinidad de Cristo, pero consideran la Trinidad como las tres manifestaciones o modos de un único ser divino. Ah, oído al tambor allí, ¿no? Entonces pensamos que Dios se muestra en tres modos. A Dios se mostró Padre, Dios se mostró como Hijo y Dios se mostró como Espíritu Santo. Entonces eso es una gran herejía, ¿no? Una gran herejía y una herejía en modos que obedece al monarquianismo en la parte de los modalísticos. Estamos en la tercera herejía y estamos viendo esto. Hay una cosa que también podemos acotar allí dentro de estos patripacianos, que son el sabelianismo, ¿no? Había un obispo que se llamaba Sabelio en el siglo III, si no me equivoco, sí, siglo III después de Cristo, proclamaban ellos que el Padre había venido a la tierra, sufrido y muerto bajo la apariencia del Hijo. De allí su nombre en latín, pater, patris, passus, que significa sufrir. ¿Ok? Entonces, bueno, pendiente por ahí con estos sabelianos que también por allí a lo mejor nos topamos más adelante. Y vamos a ver ahora lo del docetismo. Esta remota herejía cristiana que afirmaba que Cristo o Jesucristo tenía solo apariencia física, ¿no? Docetismo. Tremenda herejía, muy fuerte, muy común, muy diseminada. Bien, ellos de alguna manera admitieron su encarnación, pero no su sufrimiento. Sugiriendo que convenció a uno de sus seguidores, escuchen, convenció a uno de sus seguidores, en específico a Simón de Cirene o el Cirineo, para que le sustituyera, perdón, en la cruz. De manera que su cuerpo celestial era incapaz de sentir las miserias humanas. Es la negación de la realidad física de Cristo. Esto fue resultado del dualismo. ¿Se acuerdan que hablamos del dualismo? Hablamos del demiurgo, ¿no? De eso platónico que toma el alma del mundo de las ideas y las coloca en este mundo, en un cuerpo. Entonces el cuerpo es malo, es pecaminoso, el cuerpo tiene vicios y el cuerpo se constituye en la cárcel del alma, que cuando muera va a ser libre el alma y va a volver al mundo de las ideas donde puede conocer todo. Entonces, este dualismo platónico trajo muchos problemas al principio y todavía, porque hay muchas personas que creen eso. Hay muchas personas que dicen que la carne, ¿verdad? Bueno, todo eso. Eso es lo que es el docetismo. Bueno, eso es para debatirlo un poquito más allá, ¿no? Pero lo vamos a dejar hasta allí. Vamos con el ebionismo. O los ebionistas, ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? En hebreo, ebión, que significa pobre. Entonces, ebionista viene del hebreo ebión, que significa pobre.
Este nombre, durante los siglos 2 y 3 más o menos, recibieron los miembros de un grupo de cristianos de origen judío que mantuvo muchas creencias del judaísmo. Se supone que la secta se originó cuando fue suprimida la antigua iglesia de Jerusalén en el año 135 después de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rechazaban la divinidad de Cristo y consideraban a el apóstol San Pablo un apóstata porque había declarado la supremacía de las enseñanzas cristianas sobre las leyes mosaicas, ¿no? Orígenes, un escritor del siglo III, clasificó a los ebionistas en dos grupos, ¿no? Entonces, dentro de los ebionistas tenemos dos grupos. El apóstol Pablo fuera, ¿no? Un apóstata. Aquellos que creían en el nacimiento virginal, primer grupo de los ebionistas, aquellos que creían en el nacimiento virginal, y el segundo grupo, aquellos que lo rechazaban. Para ambos era sagrado el Sabbat, porque eran ebionistas. El Sabbat judío, no. Como el día cristiano del Señor. Bueno, eso lo vimos en la otra clase, pero lo retomo ahorita. Después tenemos por allí a los nestorianos. Ese es un grupo de cristianos orientales que siguen la enseñanza de este hombre llamado Nestorio, que era un arzobispo de Constantinopla, condenado hereje en el año 431 después de Cristo, por el concilio de Éfeso, ¿no? Su número asciende a ver, eran 176,000 y ahorita viven en Irak, Siria e Irán. Creen en el carácter distintivo de la divinidad y humanidad de Jesús. Los críticos lo acusan de creer que Cristo era dos personas distintas, ¿no? El Hijo de Dios y el Hijo de María. Durante la Primera Guerra Mundial, si nos vamos más adelante, un tercio aproximadamente de ellos murió de hambre y fueron masacrados por los turcos, recuerdo, ¿no? Y los kurdos. Los restantes se esparcieron hacia otras religiones. Vamos con el priscilianismo. Doctrina cristiana herética surgida en la segunda mitad del siglo IV, a partir de las predicaciones del obispo hispano-romano Prisciliano. Tremendo, ¿no? Rechazaban la Santísima Trinidad, negando la existencia de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una única sustancia divina. Afirmaban que el demonio había creado al mundo y sus principios básicos estuvieron profundamente influidos por la astrología. Oído al tambor, ¿no? Astrología. Su líder era contrario al matrimonio y fueron influenciados por el gnosticismo y el maniqueísmo. Bien. Bueno, estos fueron condenados, ¿no? Como hereje por el concilio de Toledo. Desaparecieron en el siglo VIII, después de Cristo. Vamos con la última. Triteísmo. El triteísmo es una separación de las personas de la Santísima Trinidad en tres deidades diferentes. Hubo un obispo de Alejandría llamado Dionisio, fue acusado de apoyar esta opinión herética, ¿no? Y con esta entramos a lo que en esta clase nos va a tomar mucho tiempo, lo que es la Santísima Trinidad, ¿ok? A través de la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna acotación? ¿Alguna aportación de parte de ustedes? Seguimos. Bien, vamos a solicitarle al señor Milton, por favor, que nos lea hasta donde dice en pie de igualdades. A ver, por favor, señor Milton, ¿puede leernos? Estamos en la Trinidad a través de la Biblia. Agárrense ahí en sus asientos, vamos en un viaje a través de las Santas Escrituras y en el nombre de nuestro Señor vamos a profundizar en este tema. Milton, adelante. La Trinidad a través de la Biblia. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos.
Primera de Juan 5, 7, 20 y 2. Y segunda de Corintios 13, 14. Textos trinitarios. Efesios 1, 3 al 14. Mateo 11, 25 al 27. Juan 5, 18. Abba igual papacito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yuxtaposición en pie de igualdad. Bien, En- hasta ahí. Ok, bien, vamos con la primera persona. Ya tiene por ahí, por favor, primera de Juan 5, 7 y el 20 en la Biblia. Vamos a leer la Biblia. ¿No? ¿No estamos por ahí? Bueno, yo le puedo ayudar. Vamos, primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El verso Y 20. tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bien. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta Ok. vida está Hasta en ahí. su Hijo. ¿Leíste el 5:20? Waluntuña. Sí, el primero de Juan 5, 7. ¿Y el 20 lo leíste? 5:20. Ok, ahí bueno. Pero Solo sabemos, ese. pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, vamos a leer 2 Corintios 13, 14. Gabriela. ¿Tienes por ahí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Bien, estos son textos trinitarios, ¿no? Son los que más se usan. Vamos a leer Efesios 1 del 3 al 14. ¿Quién venía después de Gabriela? Bueno, estamos ahí un poco desfasados con lo que dije al principio, ¿no? Creo que era ya. Sí, adelante. Ya, primera, Efesios 1, del 3 al 14 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya, excelente.
Vamos a leer Mateo 11 del 25 al 27. ¿Quién lo tiene por allí? Yo lo tengo. Pastor, yo estaba de cuarta. Adelante, Amén. siga. Em, ok, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Excelente. Juan 5:18, Liz, ¿lo tienes allí? Creo que ella era la última y seguimos Liz, Gabriela, me quedó la tercera que no me acuerdo quién es, y luego la cuarta, la hermana que leyó ahorita. Entonces vamos en ese orden ya. Entonces vayan buscando el versículo. Juan 5:18, a ver. Estén pendientes las personas que van a leer pilas, ¿ya? Juan 5:18, ¿qué dice? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, cuando nosotros empezamos la oración del Padre Nuestro, empieza con el Abba. Cuando una persona decía Abba, le decía Abba a otra persona, número uno, era porque era su padre biológico. Compartía su esencia, su sangre, sus genes, su ADN, ¿no? Toda la información genética que nosotros ahorita, bueno, le anexamos eso, pero en ese tiempo era el padre biológico, ¿no? Número uno. Y segundo, era un gran maestro, un rabí, alguien que le enseñaba a aquel que se le decía Abba. Pero la utilización por Jesús tratando de enseñar a sus discípulos en el Padre Nuestro tiene que ver con esa connotación de que era su papá, de que era su papacito, su padre, papito lindo, papito hermoso, papito bello. Con esas palabras comienza el ejemplo del modelo a seguir para todos los cristianos en oración. Papito lindo, papito bello, papito hermoso, ya eres mi padre. Y entonces comienza con el Abba Padre, que comienza el Padre Nuestro, ¿no? Y el Padre Nuestro es una invocación, bueno, y es tan lindo, ¿no? Que ojalá podamos hablar un día de esto, de lo que es el Padre Nuestro, por lo menos el santificado sea tu nombre, ¿no? Como el que santifica el nombre de Dios, somos cada uno de nosotros con nuestras acciones y con nuestros hechos frente a los demás. No lo hace Dios, sino es una acción en griego que nosotros hacemos. Bien, qué bonito esto, ¿no? Bien, entonces allí tenemos una juxtaposición. En gramática y en castellano es la colocación de algunas categorías gramaticales y de algunas palabras, de algunos términos en igualdad de posiciones, ¿no? Están en igualdad de posiciones. Entonces allí podemos ver la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una juxtaposición esencial y están en pie de igualdad. Bien, vamos a pedirle allí a Jimmy, léeme las una por una, por favor, hasta las 6. Ok, en Dios hay una sola esencia. Ya, Segunda, esperamos ahí. ¿Qué entiendes, Jimmy? Porque en Dios hay una sola esencia. ¿Qué crees tú? bueno, básicamente pienso que la esencia de Dios no se modifica, no puede cambiarse, es la misma ahora y siempre. Entonces hablamos de que la esencia es aquello que no cambia, aquello bueno, de cambiar, no, aquello que hace que una manzana sea manzana y no sea pera, es la esencia, ¿no? Lo que hace que Víctor Morón sea un ser humano, es la esencia, ¿no? Es lo que no cambia, es lo que permanece, es lo que perdura, pero después de que el hombre cayó, perdió bueno, se desdibujó la imagen y la semejanza de Dios y su esencia fue contaminada, ¿no? Entonces, bueno, de eso podemos hablar más adelante. La segunda que dice, En esa sola esencia hay tres subsistencias. bien, la tercera, La esencia de Dios plena, no fragmentada. ok, La subsistencia
y operación de las tres personas del ser divino están marcadas por un seguro y definido orden. Bien, siga. Hay ciertos atributos personales y funciones por medio de las cuales se pueden distinguir a las tres personas. Ejemplo, la ópera ad intra se ve una generación que es el acto del Padre y se ve una filiación que es un acto del Hijo y una procesión que se atribuye al Espíritu Santo. Procesión igual a procedencia. Eviterno es igual a tiene comienzo pero no fin. Obra ad extra. El Padre es igual a creación. El Hijo igual a redención. El Espíritu Santo igual a santificación. Homoousia igual a esencia. Homo y ousia igual a semejante o parecido. Bien, vamos. Colosenses 1:5. Verán, bien allí, la ópera ad intra es la ópera al interior de la Trinidad, ¿no? Y la ópera ad extra es la obra que está fuera de la Trinidad, ¿no? Y entonces esto lo vamos a ver más adelante. El acto del Padre es una filiación en el acto del Hijo y una procesión o una procedencia que se le atribuye al Espíritu Santo. Por ejemplo, si usamos la homousia con la O, es igual esencia, pero si lo utilizamos con la iota allí, semejante o parecido, ¿no? Colosenses 1:15, ¿quién lo tiene por allí? Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, entonces no hay duda allí. Aunque la iglesia confiesa que la Trinidad es un misterio, debemos entender que sobrepasa. El micrófono no vale. No hay problema. Sobrepasa a la comprensión del hombre y es lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender con mi mente finita si de repente en una pizarra, si podemos imaginarnos una pizarra y un punto en la pizarra, tal vez yo sea ese punto en toda la pizarra y toda la pizarra es Dios? Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de entender? Y nosotros en teología nos arrojamos esa tarea titánica y creo que la teología de cierta manera es un esfuerzo por estudiar a Dios, ¿no? Porque teología es el estudio, ¿no? Acerca de Teos, acerca de lo que es Dios. Pero creo que somos un poco soberbios al pensar que nosotros podemos estudiar a Dios, imagínense. Entonces vamos a tratar de entender con nuestra mente ese Dios tan grande y tan maravilloso. Espérense aquí a ver que se me fue por acá. Ok, aquí vamos. ¿Sí? Bien. La Trinidad a través de la Biblia. Vamos a dar con el Padre, ¿no? Vamos a pedirle a Gonzalo Yanacayo. ¿Estás por allí, Gonzalo? Por favor, Gonzalo, ¿puedes leer? Ya. La Trinidad a través de la Biblia. El Padre o la primera persona de la Trinidad. El nombre del Padre se aplica a la primera persona de la Trinidad. Ejemplo, se da este nombre para expresar la relación teocrática entre Israel y Dios. Muy bien. Vamos a leer allí Deuteronomio 32:6. ¿Quién lo tiene por allí? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Muy bien, entonces vamos a establecer que el Padre es la primera persona de la Trinidad. O sea, cuando nosotros hablamos dentro de la Trinidad del Padre, se aplica a la primera persona de la Trinidad, Dios, ¿ok? Padre. Y demostrado a lo largo de la Biblia. Siga, hermano. El número 2. Número 2, también se aplica el nombre del Padre en un sentido ético referido a todos los hijos de Dios.
Mateo 5:45. Bien. Vamos a leer entonces Mateo 5:45. ¿Quién lo tiene por allí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Excelente. Buen versículo. Mateo 6. Vamos a leer solo el 6. ¿Ya? A ver qué dice. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. A ver, hermana Gina, ¿ese versículo está en qué contexto allí? Perdón, pastor, no le Ese versículo, lo que tú leíste, ¿está en qué contexto? A ver, ¿en qué contexto está lo que tú leíste? Lo que tú leíste, ¿a qué se refiere? a Jesús y la oración. Muy bien. Entonces ahí estamos, ¿verdad? En la oración del Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Sí. nombre. Y todo eso, ¿no? Porque tuyo es el imperio, la gloria, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. No me metas en tentación, dice la versión que nosotros tenemos acá, pero la otra parte del evangelio dice, no me dejes caer en tentación, porque Dios no mete a nadie en tentación. Bien, entonces ahí tenemos esta sección de lo que es el Padre en un sentido ético, ¿no? En un sentido ético, referido a todos los hijos de Dios. Sigan la 3, hermano, porfa. Se aplica la primera persona de la Trinidad en su relación con la segunda persona. La primera persona es Padre de la segunda persona en sentido metafísico. Ya, Juan 1:14. ya, no importa, déjelo ahí. Verán, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien nos va a preguntar qué es lo metafísico? ¿Alguien sabe qué es metafísico? ¿Nadie sabe? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos en esta parte, ¿no? Que se aplica a la primera persona de la Trinidad en su relación con la segunda persona y que la primera persona es padre de la segunda persona en el sentido metafísico. La palabra metafísico está compuesta por dos, si se puede decir, por dos lexemas, está compuesta por dos partes, que es la palabra meta y físico. En el griego meta significa más allá de, y físico tiene que ver con lo humano, ¿no? Tiene que ver con lo bio, con lo biopsicoespiritual, que es el hombre, no, biopsicoespiritual, que es el hombre. Entonces, cuando hablamos de algo metafísico, es que va más allá de lo humano, ¿no? Todas estas cosas que estamos hablando aquí van más allá de lo humano, va más allá de lo que nosotros somos, va más allá tal vez de lo que nosotros podamos entender y comprender. Entonces, en este sentido metafísico, más allá de lo que nosotros somos, el Padre es el Padre de la segunda persona de la Trinidad en sentido metafísico. Vamos a leer Juan 1, 14 y 18. A ver, ¿qué dice por allí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. A Y Dios eso, nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. muy bien. Busquemos el 5 y leamos solamente el 17 de Juan. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bien. Entonces allí, para las personas que quieran profundizar, le podemos leer más adelante, pueden leer ustedes más adelante todo este apasionante capítulo de Juan 5, ¿no? Donde es una maravillosa defensa de la divinidad
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Bien, leamos allí el 8:54 de Juan. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Bien, entonces estamos viendo allí que se aplica la primera persona en la Trinidad en su relación con la segunda persona. La segunda persona es el Hijo de Dios. La segunda persona es Jesús. La segunda persona es Jesucristo, el Mesías. 10:30, ¿quién lo tiene por ahí de Juan? Amén. Yo y el Padre uno somos. Excelente, ¿no? Tremendo versículo. Leamos el 14 del 12 al 13 del mismo Juan. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, entonces ahí vemos en sentido metafísico, la relación de la primera persona llamada Padre, denominada Padre, con respecto a la segunda persona denominada Hijo, Jesús, Jesucristo, el Cristo. Bien, sigue hermano, en propiedades. Propiedades distintivas del Padre. Negativamente, el Padre no es engendrado, pero positivamente genera al Hijo y expira el Espíritu Santo junto con él, el Hijo. La ópera ad extra del Padre se destaca en obra de la creación, designio de la obra de la redención, elección, trabajo de representar a la Trinidad en el consejo de la redención, Mateo 44, Juan 115. Bien, allí ya vamos a explicar eso. A ver, Juan Ochoa, ¿estás por allí? Juan Ochoa, ¿qué nos puede decir acerca de lo que acaba de leer nuestro hermano? Las propiedades distintivas del Padre. ¿Está por ahí? Sí, pastor, por favor, si me puede repetir la pregunta. Hijo mío, acerca de lo que estamos hablando, de las propiedades distintivas del Padre y lo que leyó tu compañero de estudio, por favor, ¿nos puede dar tu comentario? Las propiedades distintivas. Pastor, disculpe, lo que pasa es que estoy viajando, estoy en un acto, casi no, más estoy concentrado en la calle. Ajá, estamos en el auto. Por favor, yo después le voy a leer nuevamente. Sí le mandé un mensajito, pastor, disculpe. Ya, no te preocupes. Ajá. Reynoso, a ver, ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿Sí me escuchan? Bueno, yo creo que uno depende claramente del otro, porque el hijo depende del padre, porque sin el padre no hay el hijo. Y del padre sale lo que es el Espíritu Santo que va junto con el hijo. Y más abajito habla de las características de lo que es el padre, de la obra que hizo en la creación, de la redención, elección y todo ese tipo de cosas. ¿Sí entiendes esto, Reynoso? Sí. Ya. Seguimos entonces. Bien, vamos a ver lo de el hijo. Vamos a pedirle, por favor, a Pamela que nos lea la primera parte de el hijo. Si no hay, bueno, no hay dudas en el padre, casi nunca no. Las dudas comienzan con el hijo y se profundizan con el Espíritu Santo. Listo. 4.2 La Trinidad a través de la Biblia. El Hijo. El nombre se aplica a la segunda persona de la Trinidad en varios sentidos.
1.1. Sentido metafísico. Hijo de Dios, anterior de la encarnación. Juan 1:14 al 18. Gálatas 4.4. Unigénito. Hijo de Dios. Jesús enseñó a dirigirse a Dios como nuestro Padre, pero él habló sencillamente como Padre o mi Padre. Jesús tiene conocimiento único de Dios, su Padre. Mateo 11:27. 1.2. Sentido oficial o mesiánico. Algunos pasajes dan el nombre Hijo de Dios a Cristo como mediador y Mesías, reflejando su posición eterna de Hijo. Mateo 11:21. Hasta ahí. 2. Hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a ver entonces. ¿Quién tiene Juan 1? Bueno, Juan 1, 14 y 18 ya lo leímos, ¿no? Ya lo leyó el hermano Jimmy creo que ya en varias oportunidades. Vamos a ver Gálatas 4:4. ¿Quién lo tiene por allí? Amén. Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, entonces llegado el tiempo, Dios Padre envía a su Hijo. Entonces es hijo de Dios anterior a la encarnación, o sea, en la eternidad. Ya Jesús es hijo de Dios en la eternidad, enviado por su Padre, unigénito hijo de Dios. Por favor, Mateo 11:27. ¿Quién lo tiene por allí? Amén. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Ok, entonces ellos tienen una relación desde hace mucho tiempo. Tienen una relación. Ellos se conocen, ¿no? Y que ha establecido ese sentido más allá de la naturaleza humana, más allá de lo biopsicoespiritual que tiene el ser humano, ¿no? Esa relación entre el Padre y el Hijo. Y en el sentido oficial o mesiánico, vamos a leer Mateo 1:21. ¿Qué dice por allí? ¿Alguien lo tiene? Amén. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Bien. No creo que haya alguna pregunta acá. No sé si alguien tiene alguna duda. Seguimos. Walter, ¿está por allí? Sí. 2. Lea la 2, por favor. 2. La subsistencia del Hijo. 2.1. La Biblia habla de uno al lado del otro, indicando que uno es tan personal como el otro. 2.2. Los apelativos unigénito y primogénito implican una relación única. 2.3. En la Biblia, Dios destaca como un ser personal. Si el Hijo de Dios es la misma imagen de Dios, entonces también el Hijo es un ser personal. 2.4. En la Biblia, el Logos es representado como una persona e identificado como el Hijo. Entonces, esto indica una íntima relación con el Padre semejante a la que tiene la palabra con el que habla. Bien, entonces aquí podemos nosotros establecer que el Padre está eternamente haciendo que el Hijo sea, ¿no? Eso es lo que yo más o menos entiendo acá, ¿no? Es una relación en que el Padre está haciendo que el Hijo sea eternamente, ¿no? Y está amparado bajo esa existencia del Padre, ¿no? Es como el logo, ¿no? Es la palabra, el logo es lo que le da sentido a todas las cosas. Y mi voz pertenece ¿a quién? Pertenece a Víctor Morón, ¿no? Entonces, el Hijo es consustancial al Padre y comparte la misma esencia.
y son Dios, Padre e Hijo, pero eso que son Dios no cuarta que el Padre y el Hijo son personas, ¿no? Son seres personales, tienen cualidades de persona que los hacen dentro de toda su compatibilidad, de su esencia, los hacen únicos, ¿no? Y los hacen persona. Eso es lo que más o menos me dice esto de la subsistencia de el Hijo, ¿no? Pastor, ¿Alguien quiere aportar algo? Dime, Walter. sí, pastor, el 2.2, cuando habla de los apelativos unigénito y primogénito, en algún momento usted nos explicaba, bueno, en un sermón, hablaba sobre que Dios envió a su hijo unigénito porque era único hijo. Pero ¿a qué se refiere aquí cuando dice primogénito? Y más allá dice, implican una relación única. ¿No sería solo unigénito? Bueno, ahí también hay un versículo, no sé si usted lo ha leído, que dice que es primogénito de toda la creación. Ya. O sea, también le puede, Jesús es primogénito. Verá, en el sentido de la subsistencia del Hijo, que está amparado en el Padre, es el unigénito Hijo, ¿no? En el sentido de Dios, de compartir la misma esencia, ¿no? Contenida en Dios, de tener la misma homousia del Señor. Primogénito en cuanto a que Dios lo está creando a él constantemente, lo está engendrando constantemente, lo está haciendo que constantemente sea su hijo y ha dado también a través de su hijo y le ha dado a su hijo todo lo que ha sido creado. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. En ese sentido, acá, en este contexto de la subsistencia del Hijo, podemos teológicamente colocar esta palabra acá como primogénito de todo lo demás, de todo lo que después fue creado por Dios, ¿no? Y por su palabra. Porque ahí en el Génesis dice, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase. Y bueno, en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando lleguemos al Espíritu Santo, vamos a ver la creación, cómo el Espíritu Santo es también actúa en esa parte de la creación. En este contexto, nosotros podemos colocar esta palabra, pero fuera de este contexto no se puede utilizar. ¿Ok? Entonces Listo, pastor. estamos viendo en la subsistencia del Hijo, pero de forma teológica, ¿no? En cuanto a lo que fue creado luego. Es como cuando dice, leyó un hermano por allí, ¿no? Que dice que hemos sido predestinados, ¿no? Pero yo no soy el predestinado. ¿El predestinado quién es? Cristo. Y yo entro en la predestinación de Cristo si le acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para ser salvo. Entonces tiene que ver mucho con esta parte. ¿Sí más o menos me entendieron? Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok, seguimos. El hijo allí. A ver, ¿quién me queda por aquí? Aquí tengo a un hermano iPhone. Israel. Buenas noches, profe. Dios te Yo pensé bendiga. que estaba escondidito, que no me veía. Hijo, estamos hablando de la Trinidad. Aquí los estoy viendo a todos. Estoy viendo los que tienen la cámara apagada y estoy viendo también a los que están allí con la cámara encendida. Aquí se ve todo, papá. Ay, ay, ay. Hijo mío, léame la 3, por favor. Tenga la amabilidad. Claro, la generación eterna del Hijo, filiación,
Juan 1:14, 18, 3:16, 3:18. Filiación, la generación eterna del Hijo. 3.1. Es un acto necesario de Dios. Es un acto eterno del Padre que obviamente se deduce del anterior, pues hay textos que hablan de la preexistencia o de su igualdad con el Padre. El Padre genera la subsistencia personal, por eso mismo le comunica la esencia divina en su totalidad en la obra de generación. Hay una obra de comunicación eterna, pero es un acto indivisible y en virtud de esta el Hijo tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Se trata de una generación que debe ser concebida como una generación especial y divina. Esto excluye toda idea de división y cambio. Bien, para poder entender esto de la generación eterna del Hijo, que se traduce en la filiación, en lo que estamos hablando, es el Dios Padre que está generando, el Dios Padre que está haciendo que el Hijo sea Hijo eternamente, ¿no? Consustancial, pero con unas peculiaridades únicas que le hacen persona. Vamos, bueno, ya leímos Juan 1, 14, 18. Juan 3, 16 es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dando constantemente a su Hijo, haciendo que el Hijo constante y eternamente sea dentro de no solamente la preexistencia de Dios, sino en la eternidad de Dios. ¿Ok? No sé si podemos leer el 3:18 de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, ahí está. Entonces, el unigénito Hijo de Dios, en el sentido de hijo, que comparte su esencia, que es Dios, que no es indivisible, que es especial, que es divino. Nosotros somos hijos de Dios, pero no compartimos esta esencia de Dios. ¿Ok? Somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios según el Génesis. La palabra semejanza atempera, o sea, le baja el perfil. Somos iguales, pero parecidos, ¿no? Dios nos hizo a su imagen, pero conforme a su semejanza. Somos semejantes, pero no somos Él. Somos semejantes, somos parecidos, pero no compartimos. Hay algunos atributos únicos que no son compartidos, que son solamente de Dios. Y hay algunos atributos atributos de Dios que nosotros también compartimos, ¿no? Pero no quiere decir que yo tengo la esencia de Dios como la estamos hablando acá, ¿no? Como la estamos hablando acá. Por eso la Biblia en todo el Génesis y prácticamente cuando llegamos a Génesis 3, la imagen y semejanza de Dios se desdibuja, o sea que cae, termina de bajar de escalón, ¿no? Si bien nos parecíamos a Dios, si bien éramos no iguales, sino que compartíamos algunas cosas, ahora después de la caída de la naturaleza humana, ¿no? Por medio del pecado fue peor, por eso vino el Hijo y se encarnó para devolvernos ese estatus que habíamos perdido en el huerto del Edén por nuestros pecados, ¿no? Entonces, más o menos esto es la generación eterna de filiación. Es un acto necesario de Dios. Dios lo hace. Yo me atrevería a decir que por ser Dios tiene que hacer este acto de filiación eterna, generación eterna de su Hijo. Es algo necesario para que Él siga siendo Dios y siga siendo Padre, ¿no? Es un acto eterno del Padre que obviamente se deduce del anterior y la persistencia o de la igualdad con el Padre. Y el Padre genera la subsistencia personal, eso ya lo hemos hablado, por eso mismo le comunica la esencia
Yo le comunico mi esencia a Víctor Elías. Víctor Elías tiene mi esencia. Lo que pasa es que no tiene solamente mi esencia, sino que tiene la esencia de su mamá. ¿Dónde tiene la esencia Víctor Elías de su papá y de su mamá? En el ácido desoxirribonucleico. Allí está la esencia. La guanina, citosina, allí, ¿verdad? Donde está la información genética que dice todo lo que Víctor Elías es. Víctor Elías va a tener los ojos color miel, Víctor Elías va a tener el cabello liso, Víctor Elías va a tener, va a llegar a una estatura y todo está escrito en el ADN. Todo está escrito. A mí se me comenzó a caer el pelo a los 30 años. Entonces mi ADN decía que a los 30 años, como un reloj biológico, se me iba a empezar a caer el cabello. Y todas las enfermedades que nosotros generamos están escritas en nuestro ADN. Y todo lo que va a suceder en nuestra vida está escrito en ese ADN. ¿Ok? Y eso es algo muy biológico, pero que nos ayuda a explicar esta parte, ¿no? De cómo esa esencia, ¿no? De cómo Dios comunica esa esencia divina a su Hijo, cómo Dios comunica todo lo que Él es, todo lo que Él representa, sempieterno, todo lo que Él es poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, lo comunica a su Hijo. No me voy a extender más porque me inspiro y les hago una prédica aquí, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Creo que vamos bien allí. La deidad del Hijo. ¿Sí leímos los versículos? Espérense que se me está adelantando esto. Sí leímos los versículos. Vámonos con la deidad del Hijo. Tatiana, ¿puedes leernos, hermana Tatiana, por favor? ¿Puede leernos la número 4? Cuatro. La deidad de Cristo. Romanos 9:5. Juan 1, 20, 28. Apocalipsis 1:8. Tiene omnisciencia, Juan 24 al 25. Nombres divinos. Isaías se le atributa nombres divinos. 22:23. Él como hacedor, providencia, instrucción, juicio, juez. Muy bien, entonces, gracias, hermana Tatiana. Entonces, hablamos de la deidad del Hijo, ¿no? La Biblia nos habla de la divinidad del Mesías, de Cristo, de la fórmula Jesucristo, ¿no? Vamos a ver Romanos 9:5. ¿Quién lo tiene por allí? Amén. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino a Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos? Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita doxología, ¿no? Parece que es una doxología allí. Pareciera. Bien. Juan 1:1 habla de en el principio era el verbo estaba con Dios, o el logo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya habíamos hablado de Arge en el sin principio. Era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el logo, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una categoría gramatical, un término gramatical, un término griego muy utilizado en ese tiempo, el logo, que era todo aquello que había dado origen a todas las cosas o las causas subsiguientes, causas consecuencias, ¿no? Entonces, el logo es lo máximo, es lo que originó todo. A eso se refiere el apóstol, ¿no? El evangelista Juan en 1:1. Y si nosotros leemos el prólogo, bueno, vamos a ver que es una defensa acerca de la divinidad del Hijo, ¿no? De la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el 28 por allí de Juan. Entonces Tomás respondió,
y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué más dice? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no Ya, vieron y creyeron. ok. Apocalipsis 1:8, ¿quién lo tiene por allí? Yo Amén. soy el... Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, entonces, ahí hay una confusión con los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, que hay que leerles bien el Apocalipsis para que entienda que el Alfa, el Omega, el principio y fin es la deidad del Hijo, ¿no? Entonces, bien. Juan 5:26, ¿quién lo tiene por allí? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, la seidad es esa capacidad que tiene un ser de existir por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia, ¿no? Entonces, allí vamos viendo algunas de las cualidades y atributos, ¿no? De la deidad del Hijo. Inmutabilidad, Hebreos 13:8, ¿quién lo tiene por allí? Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien, es inmutable, no cambia, no hay sombra de variación en él. Es Dios. Yo cambio, tú cambias nuestra manera de pensar y tú no eres la misma o usted no es el mismo de hace 3 años. Usted ha cambiado radicalmente. Pues Dios no cambia. Dios es inmutable. Omnisciencia, Juan 2:24 y 25, ¿quién lo tiene por allí? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien. Isaías 9:6, ¿quién lo tiene por allí? Se aplican nombres divinos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Excelente. Entonces aquí tenemos la deidad del Hijo. Vamos a entrar con el Espíritu Santo, no nos va a dar chance, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? El Espíritu Santo como persona. ¿Qué necesitamos nosotros para ser una persona? Necesitamos tener la parte cognitiva, la parte emotiva y la parte volitiva. Todas estas características, diría yo, cualidades, principios que definen lo que es una persona. La parte cognitiva tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el que yo puedo traer a mi mente las cosas que están en mi memoria, las cosas pasadas, y yo puedo desarrollarlas en un proceso lógico y racional que me permitan proyectarme desde el presente, donde yo estoy haciendo ese ejercicio razonado, hacia el futuro. Entonces, esa es la parte cognitiva. La parte emotiva tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con lo que nosotros sentimos muy en lo interior, aunque sea un proceso mental, ¿no? Porque a veces somos muy, pero muy románticos y decimos el corazón, pero el corazón late y el corazón no piensa. El corazón es gobernado por el cerebro, ¿no? El corazón es gobernado. Entonces, todas las cosas que suceden en nuestra vida obedecen a pensamientos neuronales que van desde los azones a las dendritas de nuestras neuronas, que son la base del sistema nervioso central y que expanden, se comunican químicos y también impulsos eléctricos. Y de allí nosotros sentimos y se genera como cuando la persona está enamorada. Cuando la persona está enamorada es un proceso químico que sucede en su cuerpo donde prácticamente está bajo los efectos de ese químico que maximiza las virtudes y minimiza los errores.
por eso es recomendable no casarse cuando uno está enamorado. Tiene que casarse después que haya pasado este proceso químico para ver si es verdad que la cosa está funcionando, ¿no? Y la parte volitiva tiene que ver con la voluntad. El joven que estaba allí frente a la chanchera pensó y dijo, en la casa de mi padre no hay nadie que coma lo que yo estoy comiendo acá. No, en la casa de mi padre no existe esta miseria humana que yo estoy viviendo. Ah, me siento mal. Iré donde mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La parte emotiva, me siento mal. Pero hasta allí es remordimiento, como todos los pecadores que llegan al remordimiento, pero no llegan a la parte de lo volitivo. Él se levantó de esa chanchera y se fue de su padre. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ven, hijo mío, te abrazo, te visto, te pongo una túnica, pongo un anillo en tu dedo. Por favor, ahora hagamos fiesta, porque era mi hijo que estaba muerto, estaba perdido y ha encontrado el camino. No, las partes de un verdadero arrepentimiento. Entonces, lo que nos hace personas es esto. Pensamos, nos emocionamos y cambiamos. Entonces, esto hace persona y esto hace persona al Espíritu Santo. Lo podemos explicar a través de esto, ¿no? Primera de Corintios 2:10, ¿quién lo tiene por allí? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, entonces hay el Espíritu Santo. ¿Quién conoce al Padre? Sino el Espíritu Santo. Entonces, todo lo conoce Dios, persona. Romanos 15:30, ¿quién lo tiene por allí? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bueno, el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da amor. Y como Él da amor, es una persona, no es un poder, no es una fuerza, no es un viento, no es un torbellino, como dicen los testigos de Jehová. Hechos 9:31, ¿quién lo tiene por allí? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo, capaz de fortalecer, capaz de mostrar una emoción, ya, de contribuir, de ser solidario. Efesios 4:30, ¿quién lo tiene por allá? Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, mejor imposible. Primera de Corintios 12:11. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno y él mismo. Espíritu repartiendo a cada uno es particular como él quiere. Muy bien, entonces hace acciones. Y bueno, allí tenemos algunos otros versículos que les voy a dejar para que ustedes en su casa lo verifiquen. Esto es historia, esto es lo que nos ha llegado a nosotros. Esto tardó muchos años en poder ser configurado, pero nosotros le podemos echar mano a todo este conocimiento ahorita. Se dieron muchos concilios, se dieron muchos sínodos, se dieron muchas reuniones, batallas teológicas, guerras con soldados, muertes y todas estas cosas para que nosotros podamos tener esto que tenemos ahorita y que lo estamos revisando porque debe estar claro para continuar acerca de lo que es la Trinidad, acerca de lo que son las herejías, ¿no? Acerca de lo que no es, acerca de lo que nunca será y acerca de la revelación de Dios por medio de la historia de lo que Él es, ¿no? De lo que Él significa para nosotros. Recuerden que la Biblia es un tratado de fe, pero en la Biblia también podemos encontrar
cómo el hombre puede entender a Dios y cómo la revelación de Dios se va dando a través de la Biblia hasta que nosotros llegamos a de la revelación general, que es todo lo que Dios hizo y por medio de lo cual Dios esperaba que el hombre le alabara, le glorificara y le sirviera solo a él, pero no lo hizo así. Entonces tuvo que venir la revelación especial. ¿Quién es la revelación especial? Jesucristo, ¿no? Y con Jesucristo vino todo esto de la Trinidad, todo esto maravilloso y esplendoroso del Espíritu Santo que nosotros debemos entender, debemos comprender, debemos manejar y debemos estar claros acerca de lo que es la Trinidad para dar fe y razón de aquel que os demande lo que nosotros creemos. Así que debemos estudiar la Biblia, debemos profundizarla, debemos nosotros asirnos de la Biblia, debemos tener en nuestra almohada la Biblia, debemos leerla, porque les voy a decir sinceramente, yo puedo darles conocimiento y fechas y les puedo dar mucha historia, pero si tú no tienes una relación, si usted no tiene una relación personal con Dios, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, y si usted no lee su palabra, entonces es muy difícil que usted pueda llegar a conocer lo que es Dios y lo que realmente significa para cada uno de nosotros. Bueno, allí ponemos justapuesto a Cristo y a los apóstoles y al Padre, lo cual implica su propia personalidad, ¿no? Está allí justapuesto, está allí colocado, ¿no? El Espíritu Santo. Y hay pasajes donde explícitamente se distingue el Espíritu Santo de su poder. Esto sí leámoslo. Hechos 10:38, ya vamos terminando. ¿Quién tiene por ahí Hechos 10:38? Los demás se los dejo en el PowerPoint, se los dejo en el PDF, en la plataforma, para que usted lo lea y le sirva más adelante para poder dar un discipulado y hablar acerca con propiedad de la Trinidad. Hechos 10:38, ¿quién lo tiene por allí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien, entonces el Espíritu Santo está separado de su poder. O sea que el Espíritu Santo no es poder. No, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu, eso quiero que quede bien claro en esta noche. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. No, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. Bien, y aquí, bueno, vamos nosotros, se le adjudican nombres divinos. Aparece cuando realiza una acción. Y bueno, en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, el nombre de él aparece cuando Dios realiza una acción. El único que tiene templo es Dios, ¿no? Y bueno, y en 1 Corintios habla acerca del templo, ¿no? De Dios, el templo, somos templo del Espíritu Santo. El único que tiene templo es Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Tiene perfecciones o atributos divinos. También se los voy a dejar aquí para que ustedes le puedan revisar. Hace obras divinas, crea, regenera y resucita. Quiero que leamos Romanos 8:11. ¿Quién lo tiene por allí? Me gusta este texto. Romanos 8:11. ¿Quién lo tiene por allí? Que lo podamos leer. Y vamos a leer la cuarta. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Qué maravilloso versículo, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento. Yo creo en la parucía. Yo creo en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pareciera que ese combustible que nos va a levantar a nosotros y que nos va a llevar donde está Jesús es el Espíritu Santo. Así que si usted en esta hora, usted tiene contrictada el Espíritu Santo, así en esta hora, ¿verdad? Usted está haciendo algo malo, yo creo que es el momento preciso para que nosotros entremos en cuenta con Dios. Si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si yo estoy haciendo algo en mi vida, en lo que soy, y de repente eso no le agrada al Señor, entonces yo creo que este es un momento muy oportuno
para que nosotros entremos a cuentas con el Señor y confesemos cada uno de nuestros pecados. Y si nosotros tenemos algún inconveniente, problema con alguien, resolverlo. Bien, entonces, esto está muy interesante. Esto que está aquí, les dejo para que lo lean, cómo se le atribuye la palabra actos que el Antiguo Testamento atribuye solo a Dios. Y entonces está el versículo del Antiguo Testamento y el versículo del Nuevo. Y entonces en el versículo del Antiguo Testamento es Dios, Padre, pero en el Nuevo Testamento se hace citación, se cita lo que es en el Antiguo Testamento y se establece el Espíritu Santo, ¿no? Hablando, el Espíritu Santo haciendo, el Espíritu Santo contribuyendo. Si algo, por favor, van a leer, lean esta parte y lo buscan en la Biblia. Bien, quiero terminar con que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Yo creo que para los griegos la virtud estaba muy de la mano con la educación, lo que es la paideia, lo que es volver a encontrarse dentro de la polis con aquello que hace al hombre virtuoso, con aquello que hace al hombre bueno. El filósofo decía, ¿no? Que Aristóteles, que el cuchillo es bueno en la medida de que el cuchillo es bueno en la medida de que corte, que cumpla su función. Y entre mejor el cuchillo corta, mejor cumple su función. El hombre que en la polis es bueno y virtuoso es aquel hombre que hace el bien en todo momento. Es como ese cuchillo que corta, porque el cuchillo que no corta, yo lo pongo a un lado, si no tengo cómo afilarlo, no, cómo amolarle, yo lo pongo a un lado y busco el cuchillo que realmente corta. Todos en nuestra casa tenemos un cuchillo que es el preferido, ¿no? Que es el mejor. Entonces, convirtámonos en ese mejor cuchillo. Convirtámonos en ese hombre virtuoso. Convirtámonos en ese hombre y en esa mujer que hacen el bien en la polis y que son educados. Y que nosotros, a través de esta educación que damos en el seminario teológico beriano, va en función de que todo el proceso educativo, de que todo el acto social educativo que nosotros realizamos en línea pueda cumplir el objetivo en tu vida. Y el objetivo en tu vida es que seas una mujer y un hombre virtuoso, un buen ciudadano, un hombre de bien, que haga el bien sin mirar a quién y que busque el momento oportuno para convertirse en esa persona que el otro realmente está necesitando. El otro necesita un hombre virtuoso a su lado que le tienda la mano y le brinde la oportunidad de salir del lugar en el cual se encuentra. Y esto lo vamos a hacer a través de todo el proceso educativo que ustedes van a realizar a lo largo de todo y cada uno de este transitar académico que ustedes tienen y que va a culminar con la obtención de ese título. Entonces, les animo, les exhorto en amor a que nos convirtamos en ese hombre y esa mujer virtuoso, en esa persona llena del Espíritu Santo que necesita el totalmente otro para poder encontrar el camino a la cruz del Calvario. Somos nosotros los encargados de mostrar el camino al que se pierde, ¿no? Por eso es tan importante. Santificado sea tu nombre, ¿no? La persona me va a ver a mí y va a ver mis acciones y va a glorificar a Dios y va a santificar a Dios y va a decir, oye, Dios es grande, oye, Dios es real, Dios es maravilloso. Por eso te insto a que sigas educándote, pero para que te conviertas en un hombre virtuoso, no para que te conviertas en una persona orgullosa, para que te conviertas en una persona que solamente tú tienes la razón, no para que te conviertas en una persona que te dé el tupé de humillar a los demás o de pasar por encima de los demás o de repente no cumplir con lo que está establecido en la Biblia o cumplir con lo que tú eres, con lo que tú realmente significas para Dios. Entonces la educación es para eso, para yo ser un ministro, para yo ser el menor. De allí donde viene la palabra ministro, minus. Yo soy el menor entre todos y sirvo y me ciño la toalla y le lavo los pies a los demás.
La pregunta para culminar en esta clase es, ¿estoy yo en la capacidad de lavarle los pies al prójimo? ¿Estoy yo en la capacidad de hacer lo que Jesucristo hizo en la última y gran cena de cara a la muerte en la cruz del Calvario? ¿Estoy yo dispuesto a hacer eso? ¿Estoy dispuesto yo a servir al otro? Bueno, espero que esta educación con valores y principios y con todo lo que humanamente nosotros podamos categorizar con términos y vocablos y palabras, sea eso que tú necesitas para seguir convirtiéndote en ese hombre y mujer que necesita el reino para seguir expandiéndose y para que todos puedan encontrar a Jesús, el Hijo de Dios, en cada una de las cosas que tú haces y en cada una de las palabras que tú dices, pero sobre todo en cada una de las acciones que tú llevas a cabo. Así que, mis queridos guambritas y guambritos, estudiantes apreciados y estimados, adelante, que la carrera no es del que comienza, la carrera es de aquel que termina, caramba. La carrera es de aquel que decide cómo terminarla, no el que la comienza y yo decido terminarla bien. No llegar de primero, sino saber llegar y hacerlo con mucha sabiduría, con mucho temor del Señor, con mucha inteligencia. Así que, mis Juan, espero que la Trinidad en pleno les bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aviven el fuego que hay en ustedes y les haga mejores cristianos para la gloria y la honra de Dios. Para la gloria y la honra de Dios. Y eso es lo que debe arder en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Así que les animo a seguir adelante, sea que seas de la alabanza, sea que seas el que recoge la ofrenda, seas un diácono teólogo, sea un diácono que pueda dar una palabra de aliento y sea un diácono que sepa dónde está parado, caramba, y sea un diácono que conozca la Trinidad y tenga una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Santísimo Espíritu Santo, con el Patri, con el Fili y con el Espíritu Santi, que nosotros tengamos esa relación personal y les va a ir bien en todas las cosas. Así que, mis Juambra, desde esta cátedra de Historia de la Iglesia, me despido innovando todos los días y tratando de que la historia pueda ser agradable para ustedes y que ustedes consigan en esta cátedra lo que el Señor ha destinado desde la eternidad para cada uno de ustedes. Así que seguiré innovando y seguiré haciendo cosas distintas y seguiré preguntándole a cada uno de ustedes y seguiré poniendo en práctica todas las cosas que me digan para que esta clase sea importantísima y se convierta en un objetivo primordial del propósito de Dios en sus vidas. Así que bendiciones, les amo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que ustedes puedan conseguir ser ese, como le decía yo, y termino con esto. Si digo, pastor, termina, nunca termina. Termino con esto, ¿verdad? Este es mi hijo amado que solo me da alegrías. Esa es la traducción original cuando Jesús bajó y descendió el Espíritu Santo. ¿Cómo? No que se descendió una paloma, no. Descendió como forma de paloma. Y este es mi hijo amado que solo me da alegría. Hermano, solo dale alegrías a Dios. Que Dios pueda decir, Duchi, solo me da alegría. Baez, solo me da alegría. Durán, solo me da alegría. Yanacayo, solo me da alegría. Y pueda él saciarse, el glorificarse y que todos los ángeles y todo el mundo sepa que solamente tú le das alegría. Así que feliz noche, Dios te bendiga, querido y apreciado hermano. Nos vemos. Amén. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias.